Bienvenidos chicos a un nuevo video, soy Aigner Román y en el día de hoy vamos a continuar con el curso de parasitología. Esta vez vamos a ver otro parásito que es el Trichuris trichura, que estamos en el tema de nematodos, o sea en pocas palabras de gusanos, y este es el segundo gusano que vemos. El primero que hemos visto fue Ascaris y para algunos datos que iré mencionando lo hemos visto con mucha más profundidad en el video de Ascaris, que lo voy a estar dejando aquí arriba para que se entiendan algunas cosas que voy a estar mencionando en este video. Y sobre todo porque al final vamos a hacer una comparación entre estos dos parásitos. Bueno, vamos a empezar. Trichuris trichura lo he dividido en generalidades, patogénesis, diagnóstico y tratamiento. Las generalidades, que son como cosas generales del parásito, tenemos que saber que es un nemátodo alargado y no segmentado. ¿Esto qué quiere decir? Nemátodo es que es un gusano cilíndrico, punto. Es un gusano cilíndrico, no es un gusano plano, que no está segmentado. Es un geohelminto del intestino grueso. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene en su ciclo de vida, en una parte va a vivir en la tierra y que la tierra es fundamental para que este parásito viva. Se caracteriza por anemia y por síndrome disentérico. En el caso de Ascaris se caracterizó por un síndrome pulmonar y por un síndrome intestinal, mientras que aquí se va a caracterizar por la anemia y por el síndrome disentérico. Ahí está una de las diferencias que vamos a ver al final. La morfología de este parásito no se diferencia mucho del Ascaris, ya que va a tener el mismo dimorfismo sexual. El macho va a ser mucho menor que la hembra, pero el tamaño general del Trichuris va a ser muchísimo menos que el de Ascaris. Ascaris podría medir hasta 30 centímetros. El Trichuris podría máximo llegar a 5 centímetros. O sea, la diferencia es bastante grande. Pero lo mismo, el macho sigue siendo algo más pequeño que la hembra, al igual que en Ascaris. La anatomía de este parásito es interesante, ya que tiene forma de látigo. ¿Qué quiere decir eso? Tiene una zona gruesa y una zona delgada. La zona delgada es el extremo anterior, mientras que la zona gruesa es su extremo posterior. Y al igual que con Ascaris, los machos tienen en su extremo posterior una curvatura ventral. Entonces ahí nosotros cuando vemos un trichuri lo podemos reconocer porque su extremo, el más delgado, es, por así decirlo, su boca, su extremo anterior, y el lado grueso es su extremo posterior. Y si tiene esa curvatura, entonces es un macho. Después vamos a ver los huevos del Trichuris trichura. Estos huevos son como un barril, tienen forma de barril, con dos tapones mucosos en los costados, así. No tienen una capa mamelonada como lo tenía el Lascaris, y esta forma es característica de la infección por Trichuris trichura. En generalidades también ahora vamos a ver el ciclo de vida, que no va a ser ciclo de los, que el ciclo de los es simplemente un ciclo que lo realizan otros parásitos como Ascaris, pero se va a parecer a un ciclo de un geohelminto de toda la vida. Primero, los huevos van a aparecer en las heces, o sea, las personas infectadas con ese parásito van a defecar los huevos de estos parásitos, llegando a la tierra. Cuando estos huevos caen a la tierra no son infectantes inmediatamente, sino que tienen que madurar alrededor de un mes en el suelo. Para que logren madurar, este suelo tiene que cumplir con diferentes características. Tiene que ser arcilloso, tiene que ser sombreado, tiene que ser húmedo y tiene que estar sobre húmedo, sombreado, arcilloso. Tiene que contar con esas características. Y en esas características el suelo va a ser el mejor hábitat para que este huevo se desarrolle y logre atravesar todas las etapas embrionarias, huevo, cigoto, mórula, blástula, gástrula, etc. Hasta convertirse en larva, que como ya he mencionado en el anterior video, la larva tiene 4 estadios, L1, L2, L3 y L4. En este caso simplemente va a evolucionar hasta L1, que es el embrión cilindroide. Después de embrión cilindroide se va a convertir en larva 1 y esta larva 1 junto con el huevo maduro va a ser la forma infectante de este parásito. O sea, si logra madurar hasta huevo maduro más larva 1 y eso te lo metes a la boca, entonces vas a estar infectado con Trichuris trichura. Eh,
Esta imagen es un huevo de Ascaris lumbricoides y no nos vamos a confundir con la imagen de este huevo. La contaminación. Nosotros tenemos que comer verduras contaminadas, agua contaminada, comer con manos contaminadas y en nuestras manos, en el agua y en las verduras tiene que estar el huevo maduro más larva 1 para que nosotros nos podamos infectar. Ya que nos infectamos mediante la ingestión, el huevo va a entrar por nuestra boca y va a llegar a nuestro tubo digestivo. Va a pasar por el estómago, donde el pH es muy ácido, pero eso no lo va a matar. Después va a llegar al intestino, donde el pH es muy alcalino y el huevo va a eclosionar. Y ahora que está eclosionado en el intestino delgado, la larva va a estar libre por el intestino delgado y va a entrar a las crestas del Ibercon, en donde va a madurar. De L1 va a pasar L2, va a pasar L3, va a pasar L4 y finalmente adulto. O sea, gran parte de su vida y sobre todo todas sus etapas de desarrollo las va a cursar en el intestino delgado. Después de eso va a migrar, va a avanzar por el intestino delgado hacia llegar al intestino grueso y se va a quedar en el ciego, o sea, en la primera porción del intestino grueso. Después de que llegue el ciego, se va a anclar a la submucosa con su extremo anterior. Su extremo anterior es pues su boquita. Y va a meterse, va a romper la mucosa y se va a anclar a la submucosa y de ahí va a alimentarse de nuestra sangre. Y como está anclado, entonces no va a estar ahí moviéndose como lo hacía el Ascaris. Va a estar anclado chupando de nuestra sangre, alimentándose de nuestra sangre. Y como ya es adulto, entonces un trichuri macho adulto más una trichuri hembra adulta se van a reproducir, va a haber huevos fecundados y como está en el tubo digestivo del intestino, va a avanzar con las heces y van a ser eliminados mediante la defecación. Ese es el ciclo de vida del Trichuris trichura. En el caso del Ascaris, este parásito puede vivir hasta 2 años en nuestro cuerpo, pero el Trichuri se excede ese límite y puede vivir hasta 7 años dentro de nuestro organismo. Ahora vamos a ver la patogénesis, la enfermedad que va a causar estos parásitos. En el caso de Ascaris, por ejemplo, el principal problema, el principal riesgo era la obstrucción intestinal, pero eso era porque los Ascaris pueden medir hasta 30 centímetros, como ya dije. Pero en el caso de los Trichuris son muy pequeños, miden solo 5 centímetros, entonces para causar una obstrucción tendría que haber hasta millones de estos gusanos, entonces la obstrucción no es un problema del Trichuris trichura. En este caso, nosotros tenemos los diferentes tipos de daño, que cuando es una larva de L1 L4 va a causar daño tóxico alérgico y daño exfoliatriz. ¿Por qué tóxico alérgico? Porque, como ya hemos mencionado también en Ascaris, con cada muda, cuando pasa de L1 a L2, de L2 a L3, va a mudar, va a tener como una cutícula, va a dejar su piel muerta, al igual que algunos tipos de serpientes o algunos tipos de geckos, va a dejar, por así decirlo, una capita que lo cubría cada vez que madura. Y pues lo va a dejar en el intestino. Si bien estas cutículas van a irse por el peristaltismo, el daño toxicolérgico no va a ser muy grande, tampoco el daño exfoliatriz cuando son larvas. Más el daño está cuando es un adulto. ¿Por qué? Porque como ya hemos mencionado, este va a romper la mucosa para anclarse a la submucosa y de ahí comer, alimentarse de nuestra sangre. Así que va a tener un daño traumático cuando va a romper esa mucosa, va a tener un daño exfoliatriz porque se está alimentando de nuestra sangre, va a tener un daño tóxico alérgico y un daño inflamatorio. ¿Por qué? Porque la sola presencia de este parásito causa que nuestro cuerpo active el sistema inmunitario. Aparte de eso, este parásito pues bota sustancias, bota enzimas para romper la mucosa, entonces ahí va a causar un daño tóxico alérgico y un daño inflamatorio. ¿Y cuál es la clínica de este parásito? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cuáles son sus manifestaciones? Cuando son infecciones leves, cuando son menos de 800 gusanos, la mayoría de veces los pacientes son asintomáticos. No hay nada que pueda diferenciar esta infección. Pero también puede tener un leve tenesmo. Eso quiere decir que va a tener ganas de ir al baño, pero va a ser por hora leve. Cuando ya el parasitismo es intenso, o sea, cuando ya hay esta cantidad de gusanos en la submucosa, entonces vamos a sentir un dolor urente, crónico y progresivo en el ciego, o sea, más o menos por donde está el apéndice, ¿no? Entonces, si un paciente viene con un dolor urente
que es en el ciego, entonces tú automáticamente piensas, ah, es apendicitis, pero no. La apendicitis es un dolor más agudo, en este caso es crónico y progresivo. Entonces eso es lo principal con lo que podemos diferenciar de una apendicitis. Aparte de eso, como este parásito se alimenta de nuestra sangre, si hay 1000 gusanos o así, no hay mucha diferencia, porque o sea, son tan chiquitos que no absorben mucha sangre. Pero si hay 2000, 3000, 5000 gusanos en nuestro colon, entonces van a consumir muchísima sangre, causando que haya anemia. Y pues obviamente la sangre no va a ser que se la van a comer toda, va a chorrear, nuestro colon va a sangrar, entonces nuestras heces van a salir con sangre provocando un síndrome disentérico. Y el síndrome disentérico, la anemia y el dolor son las principales manifestaciones de esta infección parasitaria. ¿Cuáles son las complicaciones? Como ya mencioné, en el caso de Ascaris su complicación era la obstrucción, en este caso no. En este caso, como nuestro recto está lleno de gusanos, va a pesar, vamos a tener ganas de ir al baño, va a haber un pujo constante, sobre todo por eso, lo que va a causar un prolapso rectal. No puedo poner una imagen de un prolapso rectal en este gráfico, pero lo pueden buscar. Y eso se da porque va a haber una invasión masiva del recto, va a haber inflamación, va a haber edema, va a haber el tenesmo sobre todo, y el paciente inconscientemente va a tener un pujo constante que va a provocar un prolapso rectal. Esa es la mayor complicación cuando hablamos de una infección por Trichuris trichura. ¿Cómo podemos diagnosticar esto antes de que se dé ese prolapso rectal? Obviamente con los antecedentes. Cuando nuestro paciente vive en una zona tropical, en donde se practica el fecalismo, en donde hay pobreza y donde hay una higiene muy pobre, entonces es probable de que se haya podido contagiar de este parásito. También se da en lugares donde el saneamiento es deficiente y hay una contaminación del suelo y del agua con heces. Los síntomas, como ya los hemos mencionado, dolor abdominal, disentería, anemia y en el peor de los casos prolapso rectal. En el laboratorio, en el caso de Ascaris podemos usar radiografía de tórax, muestra de esputo, pero como este parásito no hace ciclo de Loss, entonces solo vamos a ocupar examen de heces. El examen directo en donde simplemente ponemos las heces en la lámina y observamos el microscopio. Si queremos le podemos poner solución salina o Lugol para verlo mejor, pero es el más rápido, el más barato, el más sencillo, pero es poco sensible. El método de Telemann, que es un método de concentración, donde las heces las vamos a juntar con solución salina y formol para que se degrade todo lo que no son los huevos y podamos ver mejor los huevos de Trichuris trichura, que es ese barril con tapones mucosos a los costados. Es mucho más sensible que el examen directo, por supuesto, y el método de Cato-Cats, que simplemente es un método de cuantificación que responde a la pregunta cuántos huevos hay por gramo de heces, estos siendo los valores según qué tan grave sea la infección. Aquí tenemos la imagen de Trichuris trichura con esa forma característica de látigo, ¿verdad? Ahora, en el tratamiento, en el caso de Ascaris hemos visto 4 fármacos que podemos usar, pero en este caso solo tenemos uno, que es nuestra primera línea de tratamiento, que es el mebendazol. El mebendazol es simplemente como un... en el caso del albendazol, que es familia del mebendazol, lo que va a hacer es, por así decirlo, evitar la síntesis de diferentes compuestos celulares y estructurales de las células de nuestro parásito. Entonces eso va a provocar que se alteren procesos, y en el caso del mebendazol el proceso que más se va a alterar es el de la captación de la glucosa, esto matando a los parásitos y después de eso haciendo que sus cadáveres se excreten por las heces. El mebendazol es el tratamiento de primera línea a comparación que en el Ascaris, que es el albendazol. Aquí tenemos las principales diferencias entre Ascaris lumbricoides y el Trichuris trichura. La anatomía, en el caso de Ascaris lumbricoides tenemos una boca con 3 labios, mientras que en el Trichuris trichura tenemos el extremo anterior delgado y el extremo posterior grueso. Los huevos, en el caso de Ascaris, es con una cubierta mamelonada, mientras que en el Trichuris es con tapones mucosos. Su forma infectante también es diferente, el sitio del alojo del Ascaris es el intestino delgado, del Trichuris es el intestino grueso, su periodo patente y prepatente es diferente. El periodo patente, en pocas palabras, es el tiempo de vida que tiene el parásito dentro de nuestro cuerpo sin que nosotros intervengamos, o sea, sin que le pongamos algún fármaco. Y el periodo prepatente es ese periodo desde que el paciente se infecta hasta que empieza a presentar síntomas.
Las manifestaciones en el caso de Ascaris es ese síndrome pulmonar que se llama síndrome de Loeffler, y en nuestro caso de Trichuris es la disentería más la anemia. Y el tratamiento de primera línea, como ya dije, en el caso de Ascaris es el albendazol, mientras que en el caso de Trichuris es el mebendazol. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, un repaso rápido y eficiente de lo que es el Trichuris trichura. El gráfico de Canva va a estar abajo en la descripción y cualquier pregunta pueden hacerlo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.